Hola a todas, a todos las personas que están aquí reunidas en este templo de la sabiduría y de la cultura y de la lectura y de la gestión cultural y de todo. Y de la buena onda. Y la buena onda, por supuesto, Sobre que eso es todo. lo más importante. Y buena música. Estamos acá junto a Alberto Rojas y quien les habla, Hugo Riquelme, para tener una seria conversación, no sé si tan seria, pero vamos a conversar acerca de esta maravilla que acabo de terminar de leer hoy día, El Explorador de Mundos. Y también Y también del universo que estás construyendo. exacto, esto que se está armando acá y que tiene que ver con la ciencia ficción desde Chile. Exactamente. Gracias a Aquileo Forestal por la invitación, gracias por este espacio. Es bueno volver aquí después de tanto tiempo y fantástico poder conectarse con los amantes de la lectura, independientemente del género, y que sabemos que se reúnen aquí periódicamente, porque como dices tú, es como un gran imán, ¿verdad?, para todos los que nos gustan los libros, la literatura, una buena conversación y la buena onda. Así que en ese sentido, gracias. Sí, y también gracias a las personas que nos están viendo o que nos van a ver Precisamente, claro. en el futuro. Denle muchos likes, me gusta a este video, En el futuro, compartan para que nos sigan invitando. En 300 años más nos van a ver todavía. Esperamos, sí. Sí, ¿Verdad? por eso Y van a estar iguales. esto va a quedar grabado en cinta, no en digital. Ah, no, claro, para que dure. Sí, Claro. para que dure. Alberto, tú presentaste hace poco, a la luz, trajiste este libro, El Explorador de Mundos, que es tu breviario de autor. Así es. Cuéntame, si es que puedes, cuéntame cómo nace primero la idea de un breviario de autor cómo te sientes con esta recopilación de tu trabajo en ciencia ficción, porque tú tienes trabajo en novela histórica, tienes trabajo en novela fantástica y también ahora tienes, tienes esta recopilación de trabajo en ciencia ficción. Tienes una novela también bien importante de ciencia ficción. No sé si nos puedes contar cómo nace, cómo surge la inquietud ahí, la idea. Mira, básicamente contarles que esto es un trabajo de arqueología literaria, si tú quieres, que comenzó a construirse más o menos en el 2018. En 2018, de repente un día me di cuenta de que tenía muchos cuentos, muchos relatos repartidos en numerosas antologías dentro y fuera de Chile, y que muchos de ellos, de esos libros, ya habían empezado a ser medio inencontrables. Habían tenido su vida útil, habían desaparecido, se habían agotado las ediciones, en fin, y habían quedado ahí. Entonces dije, ¿qué pasa si yo, a la luz del tiempo transcurrido, reúno todos esos relatos repartidos en distintas antologías, los junto con una serie de cuentos inéditos y formamos un solo volumen? Y ahí comenzó la historia. Yo entre medio estaba trabajando a toda máquina, digamos, a todo vapor, muy steampunk. Básicamente porque en el comienzo del 2020 yo lancé la nueva y definitiva versión de La Lanza Rota, el primer libro de mi saga fantástica Leyendas de Canomar, con Planeta Lector y las maravillosas ilustraciones y la portada de Félix Vega, que es una edición grande, maravillosa, grande. Lo queremos. Un saludo a Félix, un saludo y gracias. Y al mismo tiempo, y 2 meses después, lancé El Misterio de la Biblioteca de Lima, que fue una arremetida, un portaaviones que aterrizó a comienzos de marzo, muy potente hasta mediados de marzo, donde ahí se acabó el mundo, durante prácticamente 2 años. Y claro, en ese tiempo hubo oportunidad, espacio como para pensar en esto, y en algún momento futuro, ya como empezando a esquivar la pandemia, conversando con los amigos de Aurea, surgió la idea de, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Perfecto. Así que ahí Aldo Garrido fue el editor. Tuvimos un trabajo muy entretenido, muy ameno, muy profesional, en donde le dije, mira, todo esto es lo que tengo escrito en los últimos 15 años. Cuentos que están publicados en antologías desaparecidas, cuentos que han ido pasando del disco duro a otro disco duro a otro disco duro en mi casa, y de esa manera podemos formar una cantidad interesante, 14 relatos. Incluso puede que haya varios que algunos digan, yo lo leí en tal antología. Bueno, es probable que se encuentre con ese o con una versión extendida, porque yo entre medio también algunos cuentos les hice una versión más extendida, les di un par de vueltas, y nada, pues aquí está, El Explorador de Mundos, una antología que yo creo que va a ser muy atractiva, básicamente porque no solamente en las antologías tú tienes la flexibilidad de comenzar a leerlo de forma lineal, o vas picoteando a través del índice, qué cosa te interesa más, este u otro,
es una forma en que descubran una faceta distinta, para los que me conocen más por el tema del thriller histórico. Y nada, estoy muy contento con este nuevo libro, así que los invito a todos a conocerlo. Sí, y acuérdense que está en www.espacioforestal.cl por si lo alcanza a pasar. Precisamente. ¿Sabéis que yo de hecho lo leí, leí primero el primer cuento, leí el último, después el segundo, así lo fui como, perfecto, como hasta que llegaste al medio. Hasta que llegué al medio, sí. Básicamente porque yo este libro no lo había leído todavía y hace como 2 días más o menos le pedí al Mario, le dije, oye, ¿sabes que necesito leer el libro de Alberto? Y como no sabía, porque yo leo lento, leo súper lento, no sabía si iba a alcanzar a leer todos los cuentos, dije ya, por último voy a leer uno del principio, uno del final, al medio, por si acaso, claro. Tengo de ahí por dónde moverme y no quedarme con los 2 primeros cuentos, ¿cachai? Pero fue entretenido porque sí te vayan contando con cositas tal como tú dices, con cuentos que uno ya conoce, que en este caso, si no me equivoco, El prisionero, que es el cuento que le da pie a... Es muy emblemático porque Exacto. Ha salido en 2 antologías y después de eso se convirtió en el... Y tiene como 3 versiones. Tiene como 2 o 3 versiones y se convirtió en el puntapié inicial para la novela La sombra de fuego, el último vuelo del Teniente Bello. O sea, mi novela de culto. Sí, es una gran novela, de hecho. Sí, se convirtió en una... Y yo agradezco a todos los lectores que la convirtieron en eso. ¿Traten de encontrarlas? Ya no se puede encontrar, tema. Ahora es más difícil encontrarla, así que es más de culto. Es más de culto, de hecho si la tiene, guárdela, porque Sí, solo Puente sube de precio. Exactamente. Yo de hecho esa la compré en un encuentro que tuviste en el Parque Balmaceda, en el café literario que había ahí en el Parque Balmaceda, cuando estuviste con Carlos Tromben, Francisco Ortega y Waldo Parra. y Waldo Parra. Claro. Sí, una que se hizo en el auditorio, si no me equivoco. Claro, en el auditorio subterráneo que tenía. Exacto, yo pasé por ahí y dije, oh, mira, tienen La sombra de fuego. Creo que Ediciones B había hecho como una... Antes de ser Penguin, ¿no? Antes de ser Penguin, sí. Penguin, hizo una reedición y lo alcancé a comprar porque después no lo pillé nunca más en librería. Sí. Pero claro, tú te encuentras con El prisionero y te vas encontrando también con otras cositas como los cuentos que hiciste para el mundo de los gatos. Ah, sí. ¿Ya? Los verdaderos dueños del mundo. Los verdaderos dueños del mundo. Sí. Sí. Y el que te estaba contando recién. Además que tú tenés gatos, así que tú, sí, tú sabes, completamente de tú acuerdo sabes la con verdad. ese. Completamente de acuerdo con ese. No puedo hablar porque voy a llegar a ver a mi gato más rato y si me cacha que hablé, te lo va a cobrar. Sí. Pero te comentaba recién que me gustó mucho el primer cuento con el que abre la antología, que es Todo es una conspiración. Sí. En el prólogo hay partes de la historia de cómo llegaste a ese cuento, pero yo te decía, hay unas cuestiones que cuando la empecé a leer, como no lo conocía el cuento, dije, oye, ¿con qué me voy a encontrar acá? Y aparece el profesor Santander, y yo dije, estará inspirado en Francisco Ortega porque habla de temas como de datos así como ñoño, freak. Y después sale pero él tiene un libro que es un libro que te cuenta la historia que no te contaron en el colegio. Exacto. Y yo dije, sí, también me suena conocido, estaremos hablando de otro escritor también, amigo de la casa de acá de la que leo, Forestal. Y después de eso fue, no, esto va para otro lado. Dije, esto como es como muy Don't Look Up. Y ¿cómo armaste ese cuento? ¿Cómo llegaste a ese nivel? Porque es ciencia ficción, claramente, porque estamos hablando de un mundo alternativo. Ya no sé si da para ucronía, pero que yo siento que te mueves mucho en ucronía. Sí, es que es un subgénero que me gusta mucho. Sí, hay muchos cuentos que están hay al menos un par que son muy ucrónicos. Exacto. Pero ¿cómo llegaste a eso? Porque hoy día perfectamente podría ser la realidad. Lamentablemente la ficción nos está quedando poquito espacio para la ciencia ficción. Mira, la verdad es que Todo es una conspiración parte de mi experiencia conversando con mucha gente que de repente me dice, oye, pero si el hombre nunca llegó a la luna, no sé, muchas teorías en torno a los atentados a las Torres Gemelas, y que tú sientes que eso no es como, ay, pero ¿cómo se le ocurre eso? Sino que en el fondo se ha masificado, se ha expandido a través de YouTube, de redes sociales, etc. Porque además tú conversas y el argumento es como, hay un documental en YouTube y es como, no, pero hablemos en serio, o sea, dame 10 libros que realmente avalen lo que me estás diciendo. Es que eso, es el desde para mí. Hoy día YouTube es casi como es que lo dijeron en la tele, es casi como el mismo símil, es que está en YouTube. Si está en YouTube, claro, nosotros estamos en YouTube, entonces, exacto, somos de verdad. Y por eso les digo, no lo crean. Entonces, claro, ese tipo de cosas, que no sé, que Paul McCartney está muerto, que Elvis está vivo, y todas esas cosas. Entonces, que Juan Gabriel sigue vivo. Que Juan Gabriel sí, pues en cualquier momento va a llegar. Entonces decidí armar un relato en el cual yo parto al revés.
no voy a spoilearme, digamos, pero en el fondo es una entrevista a un investigador que escribió un libro en donde cuenta una historia que no calza con de la realidad de ese mundo, en donde, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas se enseña que dentro de todos los continentes que uno estudia está la Atlántida, porque la Atlántida existió y está comprobado, y no hay nada que discutir al respecto, y así un montón de otras cosas. Entonces, fue un gustito que me quise dar de armarlo, tiene mucha ironía y con un giro al final bien llamativo, porque yo creo que es llamativo, ustedes me dirán después si es llamativo o no. Está bien logrado. Está bien logrado. Está bien logrado. Está logrado. Claro, es como bien, MB, bien, Claro, sí, logrado. suficiente. Suficiente, claro. Entonces sí, yo creo que es un muy buen relato, me gusta cómo quedó, y conversando cuando armamos con Aldo la arquitectura del libro, yo le dije, mira, yo pienso que este es el índice. Y él me dice, sí, coincidimos en algunas cosas, pero me dice, yo creo que hay que abrir con este, porque es muy potente y la gente va a enganchar mucho con ese relato. Yo dije, ya, ok, démosle. Así que en ese aspecto... Lo otro que tiene ese cuento además es que no sabéis muy bien para dónde va la cosa. Lo vais... literalmente es que recorre, hace un camino con muchas curvas. Y uno como lector, como las personas que suelen leer cuentos siempre están esperando muchas veces el golpe final y uno Claro. dice por acá viene, y no, y el cuento elige otro camino. No, lo disfruté mucho, de verdad. Son 10 páginas, si no me equivoco, que tiene. Más o menos. Sí, hay distinta Claro. extensión dependiendo del relato. Y es súper, a mi criterio, conociendo parte, porque no he leído toda tu obra, o sea, confieso de que el Misterio de la Biblioteca de Lima todavía no lo leo. Pero ¿qué hacemos aquí? Permiso, me retiro indignado. Pero siendo fanático de La Lanzarrota, de La Sombra de Fuego, de los cuentos con los que hay participado en Poliedro, y de El Secreto del Dresden, que sí, ese sí lo leí, así que no me reten tanto. Siento de que habla mucho de tu estilo. Ya, Ese libro habla mucho de lo que tú te vas a encontrar en los cuentos de Alberto Rojas, que son como cuentos que están bien construidos, que tú muchas veces no logras entender, porque como te gusta mucho la ucronía, no logras cachar en dónde está el quiebre entre lo que lo convierte en ciencia ficción y lo que lo saca del mundo normal, porque son mundos muy normalizados. O sea, no te presenta onda como en la primera página, en el primer párrafo te dice, ¡ay, mira! Y aparece un calamar mutante volando desde el cielo. Y ahí tú sabías al tiro que estamos hablando de otra realidad. Sino que te va contando un cuento en donde perfectamente tú puedes salir a la calle, cruzaste la calle, viene un auto, paraste el semáforo verde, todo el cuento, y de pronto, ¡pam! Algo que no cuadra. Sí. Y siento que tus libros están construidos muy en esa onda, de esconderte un poquito el factor de, mira, te estoy contando una mentira, te estoy contando algo que no es. Eso va de la mano con tus referencias para la ciencia ficción, porque igual en el prólogo mencionas a algunos autores. Yo creo que falta uno, pero ¿Ah, sí? yo ¿Cuál creo que- se me quedó en el yo tintero? creo que se te queda Cixin Liu. O Liu Cixin. O ese es más moderno de... Lo que pasa es que, claro, cuando yo digo cuál es, o menciono algunas de las influencias literarias, eso es algo que pasó entre fines de mi infancia y mi adolescencia. Ah, perfecto. Entonces el desembarco de Cixin Liu, que es notable, Sí, digamos, brillante. es muy posterior. Sí. ¿Te fijas? Es como, a mí me encanta Joe Abercrombie, pero Abercrombie de haber estado como 3 cursos más arriba que yo, una cosa así, en términos de edad, no sé cuántos años tiene Joe Abercrombie, vamos a buscarlo. Y claro, en ese aspecto mis referentes son lo que muchos consideran que son clásicos, y en algún momento a lo mejor van a ser aún más clásicos o van a dejar de serlo. Ray Bradbury, Asimov, Arthur C. Clarke, Ursula K. Le Guin, Michael Moorcock. Ay, no lo leo nunca. Léelo, porque es extraordinario. O sea, yo creo que en este momento en el que... ¿Qué tenéis de Moorcock? no, me retiro indignado por segunda vez. Así no se puede. Michael Moorcock yo lo conocí a través de la saga de Elric de Melniboné. Elric de Melniboné es un príncipe de una raza semi-humana, el príncipe albino, y que gobierna una isla y tiene un rollo con su prima y su primo, en fin, todo el cuento. Y es una historia que yo siento que se adelantó, no sé si se adelantó, pero tú dices, esto es Game of Thrones, pero... Que ya es una copia No. de Robin Hood. Claro, también.
Pero en el fondo tú sientes que está todo ese tema épico, todo ese tema de la lucha de poder por un trono, un rey que cae en desgracia. Y la saga de Elric de Melniboné, que ha sido publicada, reeditada innumerables veces, llevada al cómic en unos formatos europeos maravillosos, así tipo álbum, fue una puerta de entrada increíble. Y él además fue el primer autor que yo leí que hablaba de un multiverso. Antes que Marvel, antes que todo eso. ¿Ok? En donde él construye, tiene un héroe, él que es el campeón eterno y que reaparece en distintos mundos con otros nombres, pero es el mismo. Y hay incluso tiene historias en las cuales los tres se cruzan. Entonces, claro, ahí hay toda una serie de influencias, personajes, ideas, autores que entran en esa juguera mental que es el cerebro de uno, en una época en donde no había internet, no había televisión por cable, el mejor panorama era ir a arrendar una película en video VHS al videoclub amigo del barrio, ¿verdad? ¿Qué tiempos aquellos? Claro, entonces, claro, yo te diría que de ahí uno bebe en términos de no querer imitarlos, porque las malas copias se notan al tiro, Sí. sino tratar de a partir de ahí tenerlos como referente para buscar Cómo hacer un las estilo cosas. propio. Claro. Exacto. Pero, entonces, en el caso de Cixin Liu, tú lo empezaste a leer hace poco también. Claro, cuando empezó A llegar, más que cuando básicamente. empezó a llegar, básicamente eso, el problema de los tres cuerpos, la tierra errante, Qué buen, ¿te fijas? qué buen libro ese, La Tierra Errante, qué buenos cuentos hay No, en ese libro. o sea, una compilación extraordinaria. Muy bueno. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque sí, en Esto es una conspiración sentí que había algo de la forma en que Cixin Liu cuenta sus cuentos. Lo que pasa es que Cixin Liu es muy clásico. Leer ciencia ficción china hoy es como leer ciencia ficción anglosajona de los años 50 y 60, pero en código chino. Claro. ¿Te fijas? O al menos yo lo siento así. Sí, a mí me recordó mucho, de hecho, cuando leí porque yo el primero que leí de Cixin Liu fue, no fue el problema de los tres cuerpos, fue La Tierra Errante, la compilación Ya. de cuentos, y encontré que era muy parecido a Philip K. Dick, a Arthur C. Clarke, tenía como mucho la onda de estos mundos como maravillosos, bien contados, y muy clásico, como dices tú, pero con la bola oriental del tema de los adultos mayores, ¿cachai? No, y las costumbres. Y la forma en cómo conciben el mundo. Pero sí, yo, ¿por qué te lo menciono? Con el como que me encontré que era parecido, es porque como que no es la sensación que me quedó, a lo mejor estoy completamente equivocado, no estaba muy preocupado de pegarte el mazazo final, sino que estaba muy preocupado de contar una historia que tú disfrutes mucho en el camino y que como que da lo mismo en que termine, porque ya la pasé tan bien leyéndola que da lo mismo en que termine. Yo trato que siempre obviamente haya un giro, ¿te Ya. fijas? Yo creo que un cuento es igual que una novela, es un relato en donde tú le prometes algo al lector y el lector cree en ti y va pasando página tras página y en algún momento si el encanto, el entusiasmo se acaba, ya es otro tema. Pero sí, yo creo que ya sea para una novela o para un cuento, tiene que haber un giro. Pero a mí me interesa mucho la historia, Ujú. el desenlace, el giro, el que te dejan así como, oh, pero también la construcción del telón de fondo, si tú quieres. Y está construido con mucha paciencia. Sí, yo ahí creo, en cada uno de los cuentos hay arte investigación, en los cuentos ucrónicos contar bien la historia para después contarla al revés, temas científicos, temas históricos. En ese sentido yo siento que el Alberto periodista le da una mano al Alberto escritor en términos de ir recogiendo un montón de antecedentes, papeles así, en fin, como una manera de darle sustancia, que en el fondo tú llegues y te encuentres con un mundo sólido. Sí. ¿Te fijas? Y que no es simplemente que es como los supersónicos y viste los autos volando arriba tuyo, Exacto. que puede ser, pero De hecho, está ahí. está ahí. Entonces esa es un poco la idea que tengo yo. Dale. ¿Sabéis por qué también te lo menciono? Y qué bueno que lo tocaste también el tema con respecto al Alberto periodista como ayuda al Alberto escritor. Y yo siento que el Alberto analista político también ayuda mucho al Alberto escritor. Es posible. Sobre todo para estas ucronías, porque yo en donde he visto intentos de ucronías que fracasan o que no logran llegar a un buen puerto, es básicamente porque es fácil imaginarse
¿qué hubiese pasado si en la Segunda Guerra Mundial ganan los alemanes, gana el eje? Y uno dice, oh sí, los nazis iban a dominar el mundo, pero ok, ¿dónde están las consecuencias culturales, las consecuencias políticas y todas esas cuestiones? Y yo siento que si el analista político te ayuda mucho a identificar más o menos para dónde pudo haber ido la cosa. Porque no sé si tuviste la serie El hombre en el castillo de Sí. Amazon Prime. A mí me gustó muchísimo hasta que empezaron a intentar torcer a volver a la normalidad. Y yo dije así como que, pero ¿para qué? Si yo quiero ver una serie en donde ganaron los alemanes, ¿para qué me muestran una alternativa en donde los gringos están tratando? No, no me interesa, esa parte ya la viví, ¿cachai? Muéstrenme en qué van, para dónde van, cómo es la carrera espacial, muéstrenme todas Claro. esas cosas, eso me interesa, ¿cachai? ¿Habría carrera espacial? ¿No habría? ¿Cómo funcionaría? Esas cuestiones a mí me interesaban mucho explorarlas y siento que por lo menos en la tercera temporada empecé a perder un poquito el entusiasmo con la serie porque sentí que estaba más tendiendo a la clave entonces es que los gringos le ganen a los alemanes. Claro. Y yo dije así como que porque no quiero ver esa serie, pues si esa serie ya ocurrió en la realidad, ¿cachai? Ya estudiamos. Exacto, o sea, ¿para qué la quiero ver de nuevo? Y ahí yo creo que el Alberto, analista político, tiene mucho que decir, sobre todo en la parte ucrónica. ¿Irá por ahí que te gusta tanto ese género también? Sí, sin duda. O sea, y de hecho el relato de Apolo 21 tiene mucho de eso. O sea, y que es un relato, sin spoiler, en donde Kennedy se salva del atentado en Dallas. Y eso le da un giro a la historia y a la carrera espacial y al programa espacial estadounidense. Twist así bien, que es una idea que yo venía trabajando hace harto tiempo y que incluso a lo mejor podía dar para algo más grande en algún minuto, no lo sé. No son primeros capítulos de nada, digamos, son cuentos en sí, pero claramente hay Hay un germen ahí que podrían puede trabajarse de manera más detallada con nuestra proyección. En fin. Y claro, ahí hay, en la narración hay un empalme con las noticias de ese mundo, o sea, qué fue lo que pasó con Kennedy, qué pasó con los soviéticos, qué pasó con Cuba, todas esas cosas. Entonces, sí, yo creo que hay una mezcla de cosas que efectivamente se conjugan hasta el minuto de manera bastante positiva para generar este tipo de proyectos de aventura, porque todo un libro es una aventura, al final de cuentas es un viaje. Sí, pues ahí esa es la idea, pues. Y son diferentes viajes y son diferentes mundos. Me gusta el nombre, el explorador de mundos. Sí, teníamos ocho títulos, pero ahí Aldo me convenció de que era ese. De que era ese, claro. Y yo le dije, ok. Te voy a hacer caso, solo por hoy. Claro, y lo que pasa es que cuando puso mi nombre y abajo el explorador de mundos, yo dije, ya entendí. Alberto Rojas es el explorador de Esta mundos. era la idea. Exacto. Todo claro, check, comprado. Así que, gracias Aldo. Claro, sí. Gracias por tanto. Te ganaste el bono de Navidad. El bono de Navidad, El claro. bono de El Navidad. jugoso bono de Navidad. Claro. El funcionario del mes. Funcionario del mes, Claro, se ganó es editor ¿cómo del se llama? mes. La plaquita con la foto ahí de funcionario del mes de Aurea Ediciones. Así es. Que Dime. no, hay mucho material que no está en este libro. Mucho material que no está en este libro. Sí, ¿Tenéis planes para eso? sí, pero no sé para cuánto. Mira. O sea, yo lo conté en algún momento en un live con J, en donde me hizo una pregunta similar y dije, sí, la verdad es que yo comencé a escribir cuando tenía como 12 años. Y yo lo que hacía era, sobre todo en verano, los libros, los cuadernos que se les sobran páginas, típico, no sé, música, o lo que sea, que te sobran páginas. Y yo ahí escribía cuentos, escribía, todavía los tengo. Y hay muchas historias que evidentemente están escritas por Alberto que tenía, no sé, por 12 o 14 años. Hay que pulir mucho. Claro, entonces son como... Y además hay cosas que yo hoy día tienen nombre, o sea, yo escribía mucho fanzine. Ya, perfecto. ¿Te fijas? O sea, fanfiction y todo eso era muy común. Pero claro, hay un par de ideas, más de una yo lo he vuelto a leer y digo, pues esta idea, voy a tomar prestar la idea. No transcribir Exacto, no exactamente el lo mismo. cuento de esas hojas de un cuento de matemáticas austral 60 hojas. ¿Te fijas? Cuadriculado. Claro, y dice ahí 1984 en alguna parte, entonces por eso tengo claro cuál es la fecha. Entonces, ¿84? 84. Yo nací en el 84. Mira, Pero Alberto, porque estaba ya escribiendo en esa época. larga historia, eso va para otra, Para otra conversa. para otra conversa. Y claro, con ese aspecto hay varias historias y hay borradores en el disco duro de mi computador de otras historias que perfectamente podrían trabajarse, pero claro, uno
necesita tiempo. Yo creo que lo que menos tenemos hoy, o al menos lo que yo menos tengo, es tiempo. Está con cierre de semestre más. No, aparte la cantidad de cosas que estoy haciendo, entonces en mi trabajo, en la universidad, etcétera, ¿te fijas? Entonces, y uno necesita también cierto momento de tranquilidad como para abstraer. Entonces, y entre medio hay otros proyectos. O sea, hay otra novela que está ahí pendiente de publicarse o de terminarse, mejor dicho, y otras cosas que están ahí en el tintero. ¿Vuelve a la novela histórica? Sí, volvemos a la novela histórica, al thriller histórico, un poco en la misma línea del Secreto del Dresden, el misterio de la Biblioteca de Lima, y eso va a ser, espero, muy potente, muy entretenido. Así que en algún minuto atentos a las noticias, pero falta para eso. Así que sí, en eso estamos. Oye, tú que has tenido la oportunidad de mirar porque yo he estado como, a diferencia de mí, que he estado como muy metido en con el trabajo que se ha hecho en una editorial en particular, tú has tenido la oportunidad de estar como más transversal y mirando desde afuera diferentes editoriales, y no solamente ahora, sino que tu trayectoria es mucho más larga que la mía. ¿Cómo veías la ciencia ficción hoy día en Chile? ¿Estamos pasando por un buen momento? Porque ya la ilusión que tengo yo es que sí, pero no sé si es que estamos pasando por un buen momento ahora o siempre ha tenido buena salud la ciencia ficción chilena. Yo creo que la ciencia ficción chilena siempre ha estado presente, y o sea, en este minuto tenemos, y en esta librería se aprecia una cantidad súper importante de libros de ciencia ficción en todas sus variantes. O sea, no solamente space opera, en donde claramente calzan tus libros, ¿no es cierto? Fantasía, terror, de algún modo sí, y de ciencia ficción propiamente tal. Y yo creo que en este minuto se han abierto los espacios para que haya editoriales que se interesen en este tipo de género y subgénero, que de repente pueden parecer no tan masivos, y que al mismo tiempo están dando cabida a muchas autoras y autores jóvenes que se están atreviendo a publicar porque existen estos espacios. Y ahí hay de todo, o sea, historias que te sorprenden, historias que tú dices, aquí hay un guiño a ciertos clásicos. Yo creo que pasamos por un buen momento y la gente lo ha notado. En la misma Filsa, estando en el stand de Aurea, hay gente que iba y se llevaba distintos títulos, dan cuenta de eso. Si en el fondo los lectores tienen gustos amplios, o sea, no es solamente, yo solamente leo a, no sé, Sherlock Holmes, ¿te fijas? No, yo creo que la gente sabe que puede encontrar distintas cosas. Esto es una gran oferta, un gran supermercado, ¿te fijas? Un gran mall, una gran feria, en donde tú puedes ir de puesto en puesto encontrando cosas distintas. Y yo creo que es interesante cómo la gente más joven va teniendo miradas distintas a las que puede tener uno, y eso me parece súper valioso porque enriquece el género a nivel nacional. Nunca había desaparecido, puede que en algún momento haya tenido menor visibilidad, pero nunca ha desaparecido. Entonces yo creo que hoy es un muy buen momento, y eso. Así que los que tengan ideas y quieran escribir, saben que hay espacios, hay editoriales, hay ilustradores además. Sí, muchos ilustradores muy buenos. Que está haciendo cosas muy buenas como esta y esas, ¿verdad? Entonces yo creo que nada, vale la pena, y ojalá eso también se esté notando, no solo y hasta cierto punto ya se está notando, no solamente en los libros, no solamente en las novelas, en los cuentos, el podcast, series. Bueno, el caso de Julio Rojas. Julio Rojas con Caso 63, y todo lo que está escribiendo, ¿verdad? Y ahora con su novela El fin del metaverso. Pero todavía no la leo. Está muy entretenida y se lee muy muy rápido, y te va dejando enganchado ahí rápidamente. Entonces yo creo que sí, que efectivamente falta que la nueva película de ciencia ficción chilena. Sí. ¡Wow! Sí, como que por ahí falta un poquito el empujón. Yo siento de que por el lado audiovisual puede ser una buena... A lo mejor muy ambicioso pensar en una superproducción, pero pensar en algo como el caso 63, por ejemplo, que podría ser un poquito más B en la producción cinematográfica, o una serie de lleno, tal vez. Porque sí creo que es un buen momento, y sobre todo para aprovechar las plataformas de streaming. Sí. Hay un montón de series chilenas que están en distintas plataformas, ha sabido llegar. Entonces, ¿por qué no una serie con una narración distinta, una trama diferente?
tiene que tener un presupuesto así No, pues no es necesario. como el de Hollywood, pero Chile en general, tiene Santiago en particular y otros lugares tienen calles, tienen sectores en donde perfectamente podría generar algo sin que fuera particularmente como futurista, Ujú. pero sí darle un toque. O sea, cualquier historia se podría filmar en plan, no sé, Gattaca. Gattaca en su minuto no era una película con un despliegue visual como Star Wars o Blade Runner, y funcionaba súper bien, súper bien. O una buena narración, tal vez no tan compleja para no abusar de personajes, Ujú. como el Marciano, de Martian, Sí. en el desierto de Atacama. Sí. Tenía Alma, tienes Paranal y tienes el desierto en la segunda región. No necesitas mucho más que la historia, los actores y vamos a grabar. O sea, y eso yo creo que es o sea, Chile es como Nueva Zelanda, o sea, tenemos todos los espacios geográficos, todos los talones de fondo, o sea, y de hecho, o sea, la historia me la contaron, me la contó un amigo, ¿no? Ernesto Garrat, un saludo para Ernesto Garrat, Oh, gran Ernesto. que tuvo la oportunidad de conversar con George Miller, ¿no es cierto?, el hombre detrás de Mad Max. Ujú. Y cuando terminó la entrevista, me dice, "Uy, estuvimos a punto de filmar en tu país". ¿Cómo? Le dice. Sí, estuvimos a punto de filmar Mad Max en el desierto de Atacama, pero escribimos a las autoridades, no sé. Ay, no pescan. Y mandamos varios mails y no, como que no pasó mucho, entonces terminamos filmando en otro lado. O sea, imagínate filmando Mad Max acá. Qué maravilla. Habría sido, pero... Bueno, cuando filmaron Quantum of Solace de Claro. James Bond, yo vivía en Antofagasta en aquella época, pues y sí, la ciudad estaba revolucionada. Pero por supuesto. Pero desde esa fecha que no tengo otra idea de una filmación de ese volumen, calibre, claro. Claro, sí. No, yo creo que hace falta, chicos de Pro Chile, por favor. Chile Sí. también sirve como escenario cinematográfico, serie. Ustedes lo saben, yo lo sé. Vamos, se puede. ¿Qué estamos esperando? Exactamente. Para que nuestro público estaba levantando la mano. Sí, yo quería preguntarte, Alberto, a propósito de esta idea que tenemos algunos de que hay un buen momento en la ciencia ficción. ¿Tú crees que puede deberse al hecho de que las nuevas generaciones, en esta transversalidad de cosas que ellos están olvidando de la horizontalidad, o sea, ellos están apuntando a la horizontalidad, hayamos dejado un poco de lado la ciencia ficción como verlo como algo menor dentro de la literatura? Y también considerando que tú escribes en géneros que han sido considerados menores, la literatura infantil, la literatura de ciencia ficción. ¿Estamos tal vez viendo una diferencia en ese tipo? Yo creo que en Chile y en el mundo se viene librando un duelo hace mucho tiempo entre el concepto de la alta cultura y la baja cultura, la cultura tradicional, canónica y la cultura pop. Y vemos que eso es una confrontación realmente muy, muy de nicho, muy de ciertos sectores, muy de la Torre de Marfil. Y por otro lado, totalmente innecesaria. Yo creo que la cultura es absolutamente transversal y en ese aspecto decir que algo está más arriba y más abajo, yo creo que eso se está acabando y me gusta que se acabe o que vaya perdiendo ese terreno, porque en el fondo a uno le puede encantar un buen salmón y una estupenda hamburguesa con papas fritas, ¿te fijas? A uno le puede gustar una película de autor, ¿te fijas? Y también el próximo blockbuster de Marvel. Yo creo que todos, no somos unidimensionales, somos multidimensionales en términos de gusto. Hoy día a lo mejor quiero escuchar música clásica o a lo mejor mañana quiero escuchar rock pesado. O sea, difícilmente tenemos gustos en literatura. Me gusta solo esto, solamente tomo bebidas de este tipo, solamente me gusta el chocolate blanco. O sea, yo creo que hoy en día los gustos son mucho más amplios, todo es mucho más transversal, sobre todo porque incluso los géneros se han ido diluyendo, los deslindes de los géneros, Sí. todo el fenómeno del slipstream, en donde tienes novelas policiales ambientadas en la Roma imperial, fantástico, y funciona. Y así, y tienes, no sé, novelas de vaqueros que en el fondo son una novela de terror. Entonces yo creo que todo eso ha ayudado a ir derribando muros, borrando límites y ampliando esto. Y en una cancha en la cual podemos jugar todo. Así que... Sí, estoy súper de acuerdo.
Oye, pero hablemos de ti, hablemos de este trabajo que tú has estado construyendo con La Ventana del Dubai y Pastores de Hort, que es, yo lo veo como un proyecto súper interesante, súper entretenido. Para los que no lo saben, Pastores de Hort está conectado con La Ventana del Dubai, pero no es una secuela inmediata, sino que es como que tú encuentras las pistas de La Ventana del Dubai varios en un futuro bastante lejano, ¿verdad? Y yo te quería preguntar, o sea, ambas novelas son distintas, se desenvuelven en épocas distintas, en ámbitos diferentes. La Ventana del Dubai tiene mucho que ver con su protagonista, con su crecimiento como persona, su interés por la ciencia, está muy anclada en la tierra. Por lo menos yo lo siento así. Mientras que Pastores de Hort estás en el espacio y es un espacio hostil en donde te juegas el todo por el todo en cada momento. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo fuiste construyendo este universo que yo imagino que lo vas a seguir expandiendo? No sé si cuando publicaste La Ventana del Dubai ya tenías pensado Pastores de Hort o surgió después. No sé, cuéntanos un poquito de eso porque yo creo que vale la pena conocer el backstage siempre del trabajo de cualquier autor. A mí yo debo confesar que La Ventana del Dubai es, en gran parte lo que es hoy día es por mis limitaciones. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo soy súper cuadrado, con mi estructura mental es súper cuadrada y necesito que las cosas calcen mucho. Entonces me cuesta un poquito echar a volar la imaginación y imaginarme estos grandes mundos, ¿cachai? Cosas por el estilo. Entonces yo necesitaba que mi primera novela de ciencia ficción, que de hace rato tenía ganas de escribir una novela de ciencia ficción, había hecho unos intentos en mi adolescencia. De hecho, mi mamá hace poco me mandó fotos de unos cuadernos que encontró de cuando estaba en primero medio. ¿Ven que uno escribe ahí Sí, los cuadros, el papel de los cuadernos? Y me acordaba mucho de lo que tú... Bueno, yo en ese aspecto hacía trampa. Yo dejaba de escribir en clases para que me sobrara cuaderno para poder escribir historias. Bueno. Perdón, mamá. Pero si me pasa tal como lo mencionabas tú, yo de hecho esa primera novela de ciencia ficción es una muy mala copia de Starship Troopers. Okay. O sea, es muy mala copia, muy mala, o sea, malísima. Y eso es el germen de Pastores de Hort. Después voy a llegar a ella. Por favor. Pero me cuesta mucho echar a volar la imaginación y no ponerme limitaciones. Yo necesito que las cosas cuadren mucho dentro de mis historias para poder decir esta es una historia que yo me siento cómodo contando. Por lo tanto, la primera novela de ciencia ficción que yo necesitaba escribir tenía que ser muy verosímil y tenía que ser anclada en la tierra. Okay. Y dije, voy a poner esta como piedra angular y desde aquí yo voy a proyectar algo ya a lo que puede echar a volar la imaginación, porque poniendo esta piedra angular yo voy a dejar satisfecho a mi yo ingeniero cuadrado y de ahí en adelante le voy a decir, listo, no te debo nada, ahora vuelve el Hugo de la adolescencia que inventaba historias, inventaba muchas historias cuando estaba chico. Entonces, claro, cuando empecé a ver La Ventana del Dubai, esto nace por una serie de videos que yo estaba viendo en YouTube de divulgadores científicos. Sí, porque además tiene mucho elemento de ciencia dura. Muchísimo, sí. Y es porque soy astrónomo frustrado. Yo cuando chico quería estudiar astronomía, pero le tuve miedo a la matemática. Le tuve mucho miedo a la matemática, entonces no me atreví a estudiar astronomía, aparte de que astronomía en aquellos años era una carrera carísima. Y yo no sabía que la impartían en Antofagasta, o sea, mira, yo juraba que en Antofagasta solamente habían carreras ligadas a la minería, pero sí, Antofagasta tiene y es obvio está Paranal, ahí está Alma, ahí es obvio que está la carrera, ¿cachai? Pero yo de 17, 18 años tenía otra información justamente. Entonces nunca me atreví a dar el paso, nunca me atreví a convertirme en un escritor que sea capaz en una persona que dijera, bueno, voy a jugar por esta carrera. Pero toda la inquietud por la astronomía quedó. Y la forma en que la satisfice fue viendo documentales, leyendo libros, la serie Cosmos me la devoré, ¿cachai? Cada vez que había visita guiada a Paranal, que lamentablemente nunca pude ir al telescopio, pero sí en la Universidad de Antofagasta podía ir al planetario y cosas por el estilo. Cada vez que habían charlas las tomaba, ¿cachai? Después me puse a ver divulgadores científicos en YouTube, que YouTube tiene una serie de divulgadores pero gigantes, españoles sobre todo, qué manera de hacer divulgación científica los españoles. Y me puse a trabajar justamente en ideas, y hubo una en particular que me gustó mucho, que es una idea que tiene el canal C de Ciencias que se llama el sueño interestelar.
Y es justamente esta idea de qué podemos hacer nosotros para lograr el sueño de viajar a otras estrellas, de ir a conocer otros sistemas solares. Y son 3 videos en donde te muestran una posible alternativa, considerando todas las limitaciones que tenemos como seres humanos en el sentido de la expectativa de vida y considerando la tecnología actual que conocemos y la física que conocemos hoy día. Entonces yo me puse a tirar línea y dije, acá hay una buena historia. Porque sí, esto también conversa con una inquietud profunda que tengo y que es el miedo a que como seres humanos nos farremos la oportunidad de ser lo que deberíamos o que lo que podemos ser. Por vivir pegado al sistema económico, por las mezquindades políticas, ¿cachai? Por lo que queráis. Pero yo dije, vivimos en un planeta en donde vivimos en la cáscara de un planeta que es el lugar más inseguro para vivir, porque nos pega una piedrita y desaparecemos, estornuda un murciélago y desaparecemos, ¿cachai? Entonces es como que somos muy volátiles, muy frágiles y a la vez, hasta donde nosotros sabemos, somos la única especie que ha sido capaz de desarrollar la tecnología necesaria para poder salir del planeta. Y una vez que salimos del planeta, ¿qué hicimos? No volvimos a salir. ¿Por qué? Porque ya no es rentable, porque la economía, porque bla bla bla, porque ya no hay una carrera, ya no hay un enemigo político al que derrotar. No hay una guerra fría. Exacto. Y yo dije, chuta, tenemos el nivel de el desarrollo tecnológico para poder salvaguardar la vida y no estamos yendo a hacerlo. Cuando tú tienes una información importante en un computador, la respaldáis en otro computador o en un disco duro. Y nosotros no estamos haciendo eso con la Tierra. Entonces ahí nace el bichito de la ventana de Olduvai. Y la idea mía era que fuera muy terrenal, que fuera 100% una niña en la Tierra y con los problemas de la Tierra para poder desarrollar su tecnología. Y dije, de acá yo puedo sembrar la semilla porque, spoiler alert, una vez que las naves que se construyen con este proyecto logran el propósito para las cuales su creadora hacen, dije, acá se me abre el mundo. Perfecto. Y me acuerdo que conversando, y hasta ahí nomás llegué, yo dije, no voy a tocar la ciencia ficción hasta que no tenga una inquietud así de poderosa. Ya. Y me acuerdo que para mi cumpleaños estábamos conversando con la Alejandra Pinto acerca de esta idea, porque la Alejandra me decía, me parece fascinante la idea de estas naves siendo pilotadas por inteligencia artificial cargadas con un montón de embriones que van hacia un destino que no saben si van a prosperar. Me parece fascinante esa idea. Entonces yo me puse a pensar, chuta, ¿qué pasaría si estas naves llegan? ¿Lo lograrían? ¿No lo lograrían? Y me puse a inventar, lo que en los escritores de fantasía le llaman el lore del mundo. Y ahí es donde desarrollé toda esta civilización rosaviana, que son humanos que no saben que son humanos, claro. Que esta inteligencia artificial que decidió no contarles sus nexos con la Tierra, que evolucionan 1000 años en el futuro en otro sistema solar, bajo la luz de otra estrella, con las limitaciones que eso les puedan suponer, pero con todos los recursos que lograron sacar del planeta y con todo el conocimiento para replicar y reproducir esos recursos, cosa de que no les falte nada, y esta idea del objetivo en común. Entonces yo dije, listo, si tenemos esta sociedad que es casi utópica, porque si bien es cierto, es una sociedad que tiene sus problemas, no tienen guerra, porque no conocen la violencia, o por lo menos no la usan, tienen esta ímpetu de vivir por más de 160 años gracias a las mejoras tecnológicas y medicinales del momento, etc. ¿Qué conflicto le damos? ¿Qué conflicto le damos? Y yo dije también, y ahí es donde yo planteé la idea de, ok, si yo llevo muchas generaciones con gente con mente de colmena, ¿en qué momento, o qué pasa si es que me aparece uno que es individualista? Y ahí es donde aparece Geográfico, que es el protagonista de la novela, que es un tipo que no logra entender muy bien el mundo en el que está viviendo, pero es básicamente porque tampoco entiende que él tiene una forma de ver el mundo distinta al de su sociedad. Y nace la idea de contar esta historia de Pastores de Oro. Y yo dije, acá voy a hacer 2 cosas. Me acuerdo mucho de 20.000 leguas de viaje submarino, y yo quiero que la novela sea muy náutica. Pero voy a ocupar el espacio. Y lo otro es que siempre a mí me quedó dando vuelta cuando yo veía todas las películas de ciencia ficción, es con la comodidad con la que la gente viaja en estas naves, y es como que loco, te pega un meteorito y hasta ahí nomás llegaste. Entonces yo dije, necesito que esté presente, ya que no voy a tener grandes escenas de acción, porque no voy a tener enfrentamientos entre naves, no voy a tener rayos láser, no voy a tener la batalla intergaláctica, y necesitaba generar esa sensación de peligro con el propio espacio, con esta lata que está volando en un entorno vacío, que ante la mínima variación de presión te aplasta y te mata. Y yo dije, con eso vamos a jugar en toda la novela.
Y claro, con las Pastores de Or, yo ahora que ya lo aterricé Ujú. y que escribí la historia que quería contar con estos rosavianos, Claro. tengo hartas cosas más que hacer. ¿Cachai? Ya tengo el germen de una idea que va a explorar mucho el mito de la caverna, ¿ya? Y que va a explorar mucho la idea de las simulaciones artificiales. Ya. Voy a retomar al personaje de Gaoli, que aparece en la ventana de Old Dubai, y lo voy a meter en una suerte de Matrix. ¿Ya? Porque quiero jugar con el concepto que me quedó dando vuelta y que no lo quise tocar y profundizar en los Pastores de Or, que es cómo esta inteligencia artificial cría a los embriones, cómo los hace madurar. Y yo dije, fácil, es una simulación. En una simulación los va a educar, los va a educar, los va a educar, pero necesito que Gaoli, que va a estar rastreando a Ela o los orígenes de Ujú. Ela, va a empezar a descubrir que en realidad vivimos en una simulación y cosas por el estilo, y vamos a explorar ese mundo. Y lo otro que tengo ya listo es la secuela de Pastores de Or, que ya tengo armada, que esa sí va a ser secuela. A mí Ya. normalmente no me gusta armar sagas. Trato de que mis novelas sean autoconclusivas, pero siento que Pastores de Or tengo una muy buena oportunidad para escribir un A la Casa del Octubre Rojo en el espacio. Perfecto. Y lo que voy a hacer con la secuela de Pastores de Or es justamente una casa del Octubre Rojo, pero en el espacio, con estos seres rosavianos Sí. explorando el espacio que hay entre la nube de Oort y Plutón. ¿Cachai? Pero con esta temática de, en vez de submarinos, obviamente van a ser naves, una cacería, no logro ver a mi enemigo, ¿cachai? No lo sé detectar, pero con todo este como suerte de atmósfera tipo thriller, ¿cachai? De Guerra Fría, pero con los protagonistas de la nube de Oort. Y ahí les vamos a ir explorando los conflictos que les genera el haberse enfrentado por primera vez a la violencia, el haberse enfrentado por primera vez a otras formas de vida, porque ellos, dentro de su formación, para las personas que no han leído Los Pastores de Oort, estos son unos seres humanos que han sido criados con la idea de que son únicos en el universo y que tienen una misión casi sagrada, que es encontrar planetas que sean capaces de sostener vida e inseminarlos. Entonces en su cabeza no existen otros seres humanos. Ellos no están buscando extraterrestres como nosotros lo hacemos en nuestro día a día. Ellos tienen la certeza de que no hay. Entonces cuando se encuentran con una forma de vida distinta, eso altera todo lo que Les saben del cambia cosmos. todo. Y es interesante para mí explorar las consecuencias de eso. Porque justamente es un cambio cultural gigante para una civilización. Entonces quiero explorar un poquito las consecuencias de eso en esta serie, en esta novela tipo La Casa del Octubre Rojo, con los Pastores de Oro. Yo creo que ahí vale la pena recordar, señalar que es cierto, la ventana Old Dubai no da pie a Pastores de Or, pero Pastores de Or no es una secuela. Y que en el fondo lo que Hugo está haciendo es construyendo un universo integrado en donde existen diferentes novelas, diferentes historias, en donde pero que se desenvuelven más o menos en el mismo universo, tal vez en épocas distintas, pero que efectivamente se mueven dentro de esa dinámica. Claro. Y ahí, cuando tú mencionabas el tema, una de las cosas que me llamó mucho la atención de Pastores de Oort es no solamente como tú cuentas el viaje en el espacio, a pesar de que es en un futuro lejano, con una tecnología muy superior a la actual. Pero yo recordaba las antiguas películas de ciencia ficción hollywoodense, estamos hablando de fines de los 50, comienzos de los 80, con cohetes de despegue vertical y astronautas con unas escafandras así bien particulares, y en donde, y que ojo, muchas de ellas se pueden encontrar hoy día en YouTube, completas. No sé si están liberadas de derechos o qué. O algo se hizo. O algo pasó, pero me llamó mucho la atención, y con temas, con títulos muy épicos, así como La Conquista del Espacio, ese tipo de cosas. Pero en donde una de las cosas que caracteriza esas películas tan clásicas, tan antiguas, es precisamente la fragilidad del viaje en el espacio, sujeto a problemas técnicos, la falla de la nave, que se hunde una pata, que un meteorito golpea el vehículo, en fin, todas esas cosas. Pero además de eso, que me gustó mucho, porque yo creo que, tal como dices tú, tú le dedicaste mucho tiempo al diseño de las naves, no en términos externos, sino en términos internos. ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está la sala de máquinas? O qué sé yo. Y eso me llamó mucho la atención y me pareció muy entretenido. Pero al mismo tiempo tú abordas un tema que a veces, por el tipo de historias que nosotros leemos o vemos incluso, se pasa por alto, que es el costo del viaje en el espacio en términos de distancia. Porque claro, en diferentes
películas uno ve y las naves aparecen. Sí. Y volviste y el café todavía ni se enfrió. Y esas cosas no pasan en la práctica. Y aquí tú mencionas que en el fondo hay una serie de decisiones, no voy a spoilear, así que léalo y averigüe de lo que estoy hablando. Hay una serie de decisiones que tienen que tomar los protagonistas en términos de lo que significa el tiempo que va a tomar volver al planeta de origen, ¿verdad? Y cómo eso va a significar un poco en la clave interestelar, en donde la gente cuando vuelva va a haber envejecido. Sí. Sí. Y eso, o sea, volviste y tu familia se murió ya. Entonces, tomar decisiones que tienen ese tipo de consecuencias. Sí. Para mí era súper importante neutralizar justamente ese factor del viaje inmediato. Ya, el viaje a velocidad warp o el viaje a la velocidad de la luz, como en Star Wars, ¿cachai? Claro. Para mí era súper importante neutralizarlo porque siento de que ese es un foco de conflicto bien interesante y tiene que ver justamente con la forma en que tú tomas decisiones. Y lo otro que también quise hacer fue explorar mucho y cuidadamente cómo funcionan estas tecnologías de animación suspendida. No de criogenia, yo creo que la criogenia es una bonita fantasía, pero no sé si vamos a lograr una forma de criogenia suficientemente capaz de permitirnos revivir. Claro, pero que tienen la idea de que esto es Futurama, Exacto. donde el protagonista queda atrapado en una cápsula y queda congelado, todo su organismo se detiene y en el futuro aparece como si hubiese levantado la cama. Eso es otra cosa. Es otra cosa, sí. Claro, Claro, la animación suspendida es otro tema. Es otro tema, porque además tú lo planteas como un proceso muy complejo, incómodo, Sí. doloroso incluso, pero que garantiza que en el fondo tu vida más o menos aguanta el viaje. Exacto. Claro. Y lo otro y en ese caso también tenía que ver con detener el envejecimiento del cuerpo y tenía que ver con por qué no pueden hacer lo mismo para volver. Por lo menos en los primeros párrafos donde se habla de eso, lo toco como en dos líneas. La cantidad de suero con el que tienen que, porque se tiene que hacer renovar el suero de cada uno de los cuerpos, son 15 cuerpos cada 2 horas. Claro. Y estamos viajando por 100 años, entonces la cantidad de suero que llevan, No el tamaño de la nave no da para llevar el suero necesario para ir de vuelta. La nave venía llena de suero, se consumió por completo hasta que despertaron, y de ahí el viaje de vuelta lo tienen que hacer despiertos. Claro. O sea, son 100 años viajando de regreso a su civilización, entendiendo que sus familiares ya no están vivos y entendiendo que probablemente el que autorizó la misión tampoco va a estar vivo. Exacto. Y entendiendo que con la dilación del tiempo no son exactamente 100 años, probablemente son 300. Exacto. Porque en realidad el tiempo transcurre distinto en un objeto que se va moviendo con una velocidad más cercana a la velocidad de la luz versus uno que se queda estático. Entonces probablemente va a haber una cantidad de tiempo mayor de la que ellos presuponen para el regreso. Entonces era importante para mí tener esos elementos para poder justamente enfrentar a los personajes al cuestionamiento de la misión que aceptan. Y es el motivo por el cual también decido que solamente una de las naves está como más comprometida con la idea de volver y la otra como que tiene sus dudas, ¿cachai? Y tiene que ver con la forma en que se seleccionan a los tripulantes, tiene la forma que ver con la personalidad que tiene cada uno de los personajes que está a bordo de cada nave. Sí, pues hay un quiebre importante entre los que comandan esas naves. Exacto. Respecto de qué es lo que hay que hacer en función de las consecuencias que eso tiene. Sí, y para mí era importantísimo eso, porque también era importante que si la nave tenía un problema no pudieses tener la posibilidad de que llegara otra a auxiliarte de inmediato. No, claro. Entonces, no pasa. Exacto, no pasa. Y eso te pasa navegando. O sea, tú estás navegando y tenés un inconveniente y tenés que pedir ayuda y cruza los dedos de que haya otro barco cerca. Exacto. Entonces yo quería más o menos replicar lo mismo para poder transmitir algo que a nosotros se nos va muchas veces en la cabeza, tanto a los escritores como a los lectores, o la gente que hace cine o series, el tamaño que tiene el universo. Los tamaños en el universo, o sea, las distancias son tan grandes que uno ni siquiera puede concebirlas. Claro. O sea, y el ejemplo lo tenemos nosotros a la vista. Nosotros miramos todas las noches, o gran parte de las noches, miramos la luna y la vemos ahí súper cerca y hay muchos poemas de tocar la luna y todo el tema, pero lo que no logramos dimensionar es que entre la distancia que hay entre la Tierra y la luna caben todos los planetas del sistema solar. O sea, es una distancia gigantesca la que nos separa de nuestra luna. Exacto, parece muy fácil. Parece muy cerca. fácil, justamente, parece muy fácil, parece muy cerca, pero estamos muy lejos. Y la luna es el cuerpo celeste más cercano que tenemos a la Tierra. O sea, si hablamos de viajar a Venus, que es el planeta más cercano, que no es Marte, es Venus, el planeta más cercano, necesitamos un año de viaje.
olvídate de ir a los planetas exteriores, ¿cachai? Entonces, y acá estamos hablando de una estrella a otra. Entonces, las distancias para mí eran importantes mostrarlas, y de hecho fue clave para mí conversar con la Francisca Contreras, una astrónoma, porque yo quería mostrar el viaje interplanetario, pero me acordaba mucho de las imágenes de la película Star Wars cuando los personajes van a la velocidad de la luz y tú ves todas las estrellitas pasar por al lado como líneas así. Y yo dije, ya, pero acá estamos viajando de una estrella a otra, no pasa ninguna estrella entre medio. Claro. Entonces no puedo replicar la misma imagen. O sea, si yo miro el espacio, ¿qué voy a ver? Vacío. ¿Cachai? ¿Y cómo lo veo? Porque nosotros también estamos acostumbrados a las imágenes que nos entregan los telescopios, que están súper avanzados, pero que miran en otro espectro y que traducen la información a un espectro que nosotros podamos ver. Entonces estamos acostumbrados a estas acuarelas maravillosas del espacio, las nebulosas, que nosotros ojos desnudos no las vamos a ver así. No. Entonces yo le pregunté a la Fran, le hice una pregunta súper específica. Le dije, si yo voy arriba de un objeto que está viajando al 10% de la velocidad de la luz y miro hacia el espacio a ojo desnudo, ¿qué veo? Y la respuesta fue una tremenda clase acerca del efecto Doppler. Ya. ¿Cachai? Para poder más o menos lograr entender un poquito cómo se vería el espacio. Y es porque en el capítulo 2 el geográfico cuando despierta lo primero que hace es mirar hacia el espacio. Claro. Y la nave todavía se va moviendo. Entonces, eso para mí era súper importante porque dije, esto es lo que le va a dar la dimensión a la novela. Si logro esto, el resto del ambiente de la novela se va a desprender de acá. ¿Cachai? Porque sí, es un grano de arena que se está moviendo entre dos cuerpos que están muy lejos. Muy lejos, claro. Pero sí, esas cosas para mí eran importantes que fuesen realistas porque fue la forma que encontré de darle riesgos, conflictos a una novela que no va a tener grandes escenas de acción. Al final es un tema de supervivencia. Exacto. Era más justamente, como dijo en algún momento el Pancho Ortega, era más una novela de aventuras que una novela de acción. Era una novela más en el registro de los libros que leí cuando chico de Julio Verne, ¿cachai? Que es más importante entender lo desconocido a lo que te estás enfrentando. Y la travesía. Exacto, y la travesía que otra cosa. Eso por lo menos es lo que intenté. Y es súper distinto al proto Pastores de Or, que tenía otro nombre, ni me acuerdo cómo se llamaba la cuestión, que era muy mala, que escribió a los 14 años, que esa cuestión era una copia de Starship Troopers, o sea, eran seres humanos habiendo encontrado otra civilización y yendo a... No esperar a que ellos nos vengan a dominar, sino que nosotros yendo a conquistarlos, ¿cachai? Era muy en ese tono, nosotros somos los invasores, nosotros somos los malos, pero... O sea, te adelantaste a Avatar. Claro, bueno, es que Avatar igual tiene como una estructura súper clásica, pues, Sí, hay como muchas historias que se ven reflejadas ahí. Pero, puta, sí, a mí me interesaba explorar las cosas a lo mejor desde un punto de vista, lo que yo pensaba cuando chico distinto, obviamente. Sí, cuando... no, todos tenemos otra idea, otra dimensión. Y aparte de que uno piensa como que, hoy mira, soy el único que se le ocurre esto, y hay como 10.000 personas en el mundo que están pensando lo mismo exactamente en ese momento, ¿cachai? Sí, esta cuestión que hablaba Tolkien de la ideósfera en donde están ahí, que uno va bajando nomás Claro. de la nube, es muy cierto, o sea... por eso es que también se dice muchas veces de que todo está escrito, ¿cachai? Que no hay nada nuevo, y es porque siempre tú vas a encontrar, oye, mira, esto se parece un poco a esta otra cosa. ¿La viste? No tengo idea, ni siquiera sabía que existía ese libro, pero se parecen, tenés razón, ¿cachai? Creo que en algún momento a ti el Daniel Leal te lo preguntó hace un tiempo atrás cuando él estaba armando los navegantes. Y él encontraba de que sus navegantes se parecía mucho a otra cosa que había visto, Sí, y se desanimó. sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo que me escribió y yo le dije que no, porque en el fondo tú puedes contar muchas veces la misma historia de maneras distintas. Y porque se te ocurrió, no sé, un personaje con estas características, no significa que sea una copia de. Claro. Hay veces que sí, pero en general, sobre todo en temas literarios, hay un esfuerzo por darle un giro a ese tipo de tramas, personajes, descripciones, sobre todo eso. Y hay algo súper importante que tú le dijiste al Daniel, y que ojalá que si hay alguien que nos está viendo o que nos va a ver después y que está con ganas de escribir y está parado justamente por esto, mientras las cosas respondan a las leyes que tú creaste, es tu historia. Exacto. O sea, por mucho que se parezca a Dune o a Star Wars o a El Señor de los Anillos o a Sandokan, Claro. si quería hablar de aventura, chuta, mientras responda a las leyes que tú creaste para ese mundo, es tu historia. Sin O sea, duda. y despreocúpate y avanza con eso porque recién lo mencionaste tú, o sea, ¿quién
yo creo que de las personas que escriben, muy pocas son las que te pueden decir que no partieron haciendo fanfic. Sí. No, yo lo digo dialogamente. En una época donde no tenía ni nombre. Exacto. Pero no lo hacía, pues si a uno le gustaban el mismo Ortega, nuevamente, lo traigo a colación, que él contaba que él empezó a escribir porque tenía miedo de que se le olvidaran los detalles que veía de las películas que iba a ver al cine. Y llegaba a la casa y en un cuaderno escribía lo que había visto. Todos los detalles, sí, eso es verdad. Y eso es una suerte de fanfic, porque obviamente no se acordaba exactamente igual, claro. obviamente le tenía que haber inventado algo. Y era un fanfic. ¿Cachai? Lo que yo hice con mi Protopastores de Orc era un fanfic de Starship Troopers, pero descarado, o sea, descarado, la nave se llamaba igual. Pero uno lo pasaba bien escribiendo esas cosas. Sí, y te creí el cuento, encima que te creí, yo me metía como a mí como personaje, entonces era como bueno. entretenido, sí. Entonces era por ese lado como muy entretenido. Está súper entretenida la conversa, yo soy bueno para hablar, pero no quiero abusar del tiempo de los señores que leo. No sé si de los que están presentes, si alguien quiere preguntar algo, intervenir. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar esta Sí, antes de magna comenzar sesión de science fiction, de la fantasciencia, como se dijo en algún momento? Claro. Pregúntame esto. Yo ya No, pregunté. han sido demasiado las preguntas que se han hecho, no estoy a ese nivel. Pero por favor, las respuestas tampoco han estado al nivel. No sé, Alberto, ¿quieres algo que sientas que se te queda en el tintero y que quieras mencionar? En general, pensando en ciencia ficción. A ver, yo creo que uno, por donde le tocó nacer, en el mundo occidental, uno está sujeto a ciertas influencias, ciertos autores, ciertas historias que te marcan. Yo creo que todas nuestras juventudes han estado marcadas por Julio Verne, Salgari, Ray Bradbury, en fin. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de conocer muchas realidades lejanas, a la velocidad de un clic, a la distancia de un pantallazo. Yo creo que en ese aspecto tenemos la posibilidad hoy día, y tú lo mencionabas, o sea, la llegada de Cixin Liu en castellano, las librerías chilenas, es un privilegio y es una oportunidad que no se puede pasar por alto. Entonces, yo creo que a todos los que les guste la ciencia ficción, que no me cabe la duda que es un género dentro de muchos otros que les puede gustar, aprovechar todo lo que hay, leer las redes sociales, internet permite acercarse a ese contenido, y yo creo que, claro, es muy distinto que ir a una librería en los años 80 en donde la oferta de títulos Era y súper ejemplar era súper limitado. Entonces yo creo que hoy día vivimos en un mundo mucho más interconectado, que permite eso, permite eliminar la barrera de la distancia, la frontera, incluso a veces la barrera idiomática. Así que nada, yo creo que está todo por conocerse, por descubrirse y sobre todo por disfrutarse en un formato literario, en un formato audiovisual, en un podcast. Hoy día las posibilidades son casi infinitas, así que eso. Súper de acuerdo. Y solamente agregar un par de cositas que las agrego desde cosas que he visto y que he escuchado. No le tengan miedo a la escritura de ciencia ficción. No es necesario ser astrónomo o astrofísico para hablar de ciencias. Hoy día están los medios para poder, si tienen alguna duda o alguna inquietud, están los medios para poder ver en YouTube, despejarla, googlear o directamente preguntarle a algún divulgador científico, que en Chile afortunadamente hay muchos buenos divulgadores científicos. El mismo Gabriel León, por ejemplo, para hablar de uno que sé que en esta librería van a encontrar libros. No le tengan miedo al género y tampoco es necesario tomar partido desde el punto de vista de lo que preguntaba recién Mario, con este tema de no, yo soy lector de alta literatura, no voy a tomar este género. No es necesario tomar partido. La literatura se puede disfrutar, sea alta literatura, sea baja literatura, sea fantasía, sea ciencia ficción. No es necesario encasillarse con una cosa, ni etiquetarla. Ni etiquetarla, exacto. Entonces simplemente arrójense al espacio, disfruten. Ciencia ficción tenemos de diferentes estilos. Tú hiciste steampunk, hiciste ucronía. Yo estoy haciendo algo más cercano a la space opera, sí. Pero hay muchas expresiones de la ciencia ficción que muchísimo. se pueden abordar. No se olviden del cyberpunk, que también está ahí muy en boga, así que eso. Que le ha ido bien, Nunca muerto. Sí, la ucronía, y que en Chile ha sido un país de mucha ucronía. Porque pareciera que vivimos en uno. Somos una ucronía. Y eso básicamente. Así que la invitación está hecha. Vengan a Merced 76, librería que Leo Forestal.
Pueden encontrar El explorador de mundos, La ventana del Dubái, Pastores de Ord y muchísimas novelas de ciencia ficción, más de tanto escritores chilenos como foráneos. Clásicos y futuros clásicos. También pueden a través de www.espacioforestal.cl conseguir sus libros si es que están fuera de Santiago. Y eso, muchas gracias por el espacio, muchas graas Alberto también por tu No, gracias por esta participación. oportunidad, gracias por este rato para conversar, espero que lo hayan pasado bien, gracias a todos los que nos acompañaron acá en la librería y reitero la invitación a venir a Queleo Forestal, van a salir con algo, van a encontrar algo y lo van a disfrutar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, total.